estar trabajando el día de hoy va a ser un pequeño proyecto utilizando el framework MVC del lado del cliente AngularJS. Por facilidad de este pequeño mini taller, lo que vamos a estar haciendo es utilizando un servidor Rails para generar toda la estructura de vistas, controladores, etcétera, etcétera. Pero lo que nos interesa ahorita para esta sesión de trabajo es específicamente la parte del frontend. Entonces, para facilidad de entendimiento, únicamente lo que vamos a estar ocupando va a ser un archivo de vista y un archivo de JavaScript, a sabiendas de que toda esa tecnología pues, es agnóstica a la tecnología que estemos ejecutando del lado del backend. Entonces, pues, aprovechando las ventajas de Rails de este lado, y como queremos utilizar preprocesadores como lo son CoffeeScript y como son Ham, para no tener que configurar todo este entorno desde cero, pues por facilidad del expositor en este caso, elegimos ocupar este stack. Particularmente para un proyecto Rails, lo único que necesitaríamos para tener incluido el framework MVC Angular sería incluir la librería Angular. En este caso yo opté por una de las más fáciles, que sería incluir la gema AngularJS Rails, pero pues existen otras alternativas como instalarlo directamente por medio de manejadores de librerías frontend como son Bower, o en su defecto podemos ocupar otro recurso llamado, bueno, ahorita no recuerdo el nombre, es relevante para esta sesión de trabajo. Entonces, bueno, para los que estén haciendo el ejemplo ocupando Rails, únicamente agregamos nuestra gema AngularJS Rails. Posteriormente en nuestra terminal pues hacemos ya el conocidísimo bundle install, y de ahí la ejecución de nuestro servidor. Ahora, ya una vez que instalamos la gema de AngularJS Rails en nuestro proyecto, lo único que necesitaríamos sería incluirla dentro de nuestro asset pipeline. Eso se hace bastante sencillo también. Lo único que tenemos que hacer es hacer el require correspondiente de la librería Angular sobre nuestro archivo application.js, y con eso ya estaríamos listos para trabajar. En este caso, como ustedes pueden ver, yo ya tengo un controlador ejecutado dentro de mi aplicación, un controlador vacío, con la única finalidad de que me despliegue una vista. En este caso es Home Index. Entonces lo que vamos a estar trabajando es, por un lado, Home Index, y por el otro lado, el home.js.coffee. Son los únicos archivos que vamos a estar trabajando el día de hoy para esta sesión de trabajo. Si nosotros verificamos sobre nuestro archivo sobre nuestro navegador con el controlador y la vista rendereados, pues tenemos ahí el texto boilerplate que genera Rails en este caso. Si nosotros echamos un ojo sobre el source de nuestro proyecto, vemos que por ahí se asoma nuestra librería AngularJS. Entonces podemos suponer que ya tenemos todo listo para empezar a trabajar en nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer en este caso es, sobre nuestro archivo de vista, sobre el home index ham que tenemos en esta ventana, pues primero sería proceder a escribir todo el contenido, y posteriormente vamos a hacer aquí una pequeña inicialización de nuestro proyecto Angular. Para inicializar nuestro proyecto Angular, lo que tenemos que hacer nosotros es, desde nuestro controlador, por medio del objeto Angular que nos proporciona el framework Angular, a través de su método module, lo que hacemos es inicializar nuestro módulo, que en este caso vamos a ponerle un nombre bastante sencillo, demo app. Y aquí hay un detalle importante a tomar en cuenta. Como saben, en la cuestión de código JavaScript es bastante común ocupar los métodos a manera de getter y de setter al mismo tiempo en el mismo método. Suponiendo de que el getter lo que va a hacer es recibir únicamente un parámetro indicando el nombre del atributo o método al cual queremos acceder, y en caso de que reciba dos parámetros, se interpreta que es un setter, donde el segundo parámetro enviado es el valor que queremos setear sobre el argumento, sobre el atributo o método del primer parámetro. Entonces en este caso podemos interpretar de que queremos setear al módulo llamado demo app un arreglo vacío. ¿Por qué un arreglo vacío? Simplemente porque Angular
maneja una estructura que depende directamente de lo que es el patrón de inyección de dependencias. En este caso, si nosotros tuviéramos librerías ajenas o propias de otros proyectos que quisiéramos incluir a este nuevo módulo, a este nuevo proyecto, simplemente lo que hacemos es ir agregando dentro del arreglo los nombres de los módulos que estaríamos importando. En este caso estamos inyectando un arreglo de dependencias vacío, porque nuestro proyecto exactamente es un módulo principal que ahorita hasta este momento no depende de nada. Si el tiempo nos lo permite, quizás inyectamos por ahí alguna dependencia para extender funcionalidad de nuestro proyecto. Entonces, de este lado de JavaScript ya tenemos inicializado nuestro proyecto. Ahora, del lado de vista, del lado de Handle, lo que necesitaríamos hacer en esta parte es generar un elemento HTML en el cual nuestra aplicación Angular viva. En este caso, por medio de la directiva ngapp vamos a realizar esta tarea. A la directiva ngapp únicamente tenemos que mandarle el nombre del módulo del cual estaríamos inicializando. En este caso, pues obviamente tendría que coincidir con el nombre que elegimos en la parte superior, en la parte de JavaScript, para identificar a nuestro módulo. Entonces, con estas dos simples líneas ya tenemos el enlace, ya tenemos el enganche entre nuestro JavaScript y nuestra vista. Nuestro JavaScript ya es lo suficientemente inteligente a estas alturas para saber sobre qué div específico de mi DOM va a vivir la aplicación Angular, y a partir de ese punto Angular se va a hacer cargo de todo el control de mi aplicación. Si regresamos al navegador, no vamos a visualizar absolutamente nada, ni errores, ni código. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque pues, realmente tenemos inicializada una aplicación, pero no tenemos alguna forma de comprobarlo. Para comprobarlo vamos a hacerlo de una manera bastante sencilla. Únicamente vamos a escapar una sentencia, una instrucción, pero delegarle a Angular este escape de instrucciones. Entonces en este caso, vamos a hacer un poquito más claros. 5 por 2. Esa es la expresión que queremos evaluar. Angular ocupa el carácter de doble llave para tratar de escapar el resultado de esa expresión al HTML resultante. Entonces en este caso lo que estamos haciendo sería escapando una operación que va a resultar en el número 10. Entonces, si yo en la vista renderé un número 10, automáticamente ahí ya podemos ver de que Angular ya está ejecutándose dentro de mi navegador. Si nosotros inspeccionamos el DOM en este punto, aquí está el elemento al cual nosotros le pusimos la directiva ngapp para denotar que es una aplicación Angular y aparte enlazarla con una aplicación, en este caso el demo, pero además vemos adicionalmente que ya se agregaron un par de clases adicionales. Con esto podemos interpretar que Angular ya está ejecutándose dentro de nuestra vista. Muy bien, ya que tenemos Angular ejecutándose dentro de nuestro navegador, vamos a proceder a hacer lo siguiente. En este caso, pues bueno, sí está muy bonito esta parte, ¿no? De cómo escapar una sentencia, una instrucción dentro de Angular, pero lo ideal sería que tener un poquito de control, ¿no? Vamos a estar tratando de hacer cálculos en el lado de la vista. Para eso tenemos los controladores. Entonces, en este caso, vamos a hacer una siguiente prueba. Vamos a generar un controlador y después, posteriormente, este controlador vamos a enlazar información de este controlador a la vista. Para esto, como estamos trabajando en un simple archivo, podemos aplicar aquí simplemente generar una variable, y esta variable va a estar acarreando ya directamente lo que es la instancia de mi aplicación Angular. En este caso, como estamos trabajando en un simple archivo, podemos generar una variable, sobre esa misma variable ir generando el resto de módulos o cuestiones que nos requiramos. Entonces nosotros podemos hacer esto para generar un controlador por medio del método controller, mandando como primer parámetro el nombre del controlador que vamos a estar generando, y como segundo parámetro una función que, si nosotros vemos aquí, se vuelve a ver el patrón de inyección de dependencias. En este caso, esta función es la que va a estar definiendo el controlador e inyectando directamente la dependencia del scope. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca del scope. Decíamos, ahorita lo idóneo sería tener dentro de nuestro controlador operaciones, que esas operaciones se almacenen quizás en alguna variable, y posteriormente que esa variable fuera accesible desde una vista para poder mostrar los resultados en el navegador, para no tener que estar haciendo cálculos directamente sobre nuestras vistas Angular.
En este caso podemos lograr esta tarea precisamente mediante la inyección, mediante la dependencia que acabamos de inyectar. En este caso, el scope lo que va a hacer es servirnos como puente entre el controlador y la vista. De esta forma, por medio del scope, el controlador puede generar resultados y hacerlos visibles desde nuestra vista. Vamos a hacer una pequeña pruebita sobre esto. Vamos a generar sobre nuestro scope un atributo llamado valor y vamos a repetir el mismo cálculo que teníamos anteriormente, el 5 por 2. Y entonces en nuestra vista, pues ya no tendríamos que estar haciendo cálculos, preferiríamos simplemente acceder al valor correspondiente. Ahora, para que esto funcione, necesitamos agregar una segunda directiva a nuestro div principal, a nuestro div que está agregando a nuestra aplicación, porque de otra manera, pues bueno, sí se está ejecutando, sí hay una instancia del controlador, pero no está enlazada a ningún elemento de nuestro DOM. Entonces, en este caso, únicamente por medio de la directiva, es la directiva ng-controller, y así como ng-app recibía el nombre de la aplicación, ng-controller va a recibir el nombre del controlador. Con esta directiva extra que acabamos de agregar, nuestro controlador ya tiene acceso y ya está montado, podríamos decir, sobre ese elemento de nuestro DOM. Entonces, ahora sí, esta variable valor sí va a tener un valor, la redundancia proveniente directamente de nuestro controlador DEM. Si nosotros regresamos a nuestro navegador y refrescamos, ahí sigue el mismo valor, pero ya no lo estamos mandando directamente en la vista, sino que estamos dejando que el controlador lo calcule y simplemente por medio del scope lo hacemos accesible a nuestra vista. Muy bien. ¿Qué sigue? Muy bien. Bueno, vamos aquí ya a empezar a hacer una pruebita ya un poquito más, con un poquito más de funcionalidad. Vamos a trabajar un pequeño CRUD de usuarios, un proceso bastante común en lo que es el manejo de objetos, el manejo de catálogos dentro de cualquier aplicación. Simplemente lo que vamos a hacer ahorita es un CRUD con funcionalidad adicional que nos va a permitir Angular. En este caso, podemos utilizar una técnica bastante utilizada en lo que es el prototipado de aplicaciones Angular. Podemos de momento no preocuparnos por el backend con el que vamos a estar trabajando y simplemente estar trabajando con datos hardcodeados dentro de nuestro controlador. Lo que nos interesa ahorita es ir conociendo un poquito más acerca del framework, sus directivas y algunas operaciones que se puedan realizar. Al final, si el tiempo nos lo permite, vamos a quitar estos datos hardcodeados y vamos a consumir una API real, que ahí es donde nuestro proyecto Rails nos va a ayudar y va a fungir como API dentro del backend. Entonces, algo que podemos hacer acá, y aprovechando la ventaja de que Angular ocupa directamente objetos, podemos decir nativos de JavaScript, lo que le conocen como los ojos, denominados JavaScript Objects, es que podemos hacer ese tipo de asignaciones como lo hicimos anteriormente con el valor. Simplemente damos objeto, punto, atributo. Si el atributo existe, lo sobrescribe. Si el atributo no existe, lo genera en ese momento y le asigna un valor. Entonces, partiendo de esa función, de esa ventaja, bien podríamos generar nosotros un arreglo de usuarios y dentro de este arreglo de usuarios ir mandando cada uno de los usuarios que nosotros quisiéramos estar manipulando en nuestra lista. Entonces, en este caso, vamos a generar algo bastante simple por acá. Un usuario con un ID, con un nombre y con un monto, digamos. Copiamos, pegamos, cambiamos algunas partes acá. Punto 18, vamos a generar un tercer más. Listo. Tenemos ya un arreglo de usuarios de prueba, que es el que vamos a estar manipulando a lo largo de nuestra aplicación. Y como lo hemos venido platicando, podemos escapar directamente este arreglo de usuarios en nuestra vista. Buscamos y efectivamente ahí está nuestro arreglo de usuarios y vemos que literalmente cada una de las localidades del arreglo contiene un objeto usuario que no pasa de ser un simple JSON,
en este caso. Pero pues bueno, ahorita en este caso esta información pues no es muy útil para nuestro usuario, no le sirve mucho darle un archivo JSON. Si se tratara de eso, pues también le decimos cómo abra la consola JavaScript y que empiece a crear sus propios comandos. No es el caso. Entonces tenemos que empezar a formatear un poquito la información para nuestro usuario. En este caso lo primero que podemos hacer es hacer uso de la directiva ngRepeat para desplegar los datos, ya sea en un formato de lista, en un formato de tabla, que es bastante común en este tipo de aplicaciones. Entonces procedemos a generar nuestra tabla de usuarios. Lo primero que necesitaríamos sería simplemente una tabla con su cabecera, con un renglón y con una celda de header con los encabezados que estaríamos ocupando para cada uno de los datos, que sería nombre y monto. Y posteriormente, lo que estaríamos haciendo aquí en esta parte es ya en el tbody de nuestra tabla, quisiéramos que por cada uno de los usuarios se generara un renglón y que este renglón mostrara toda la información de el ID, el nombre y el monto de cada uno de los usuarios. Esto lo podemos realizar de manera bastante sencilla por medio de, les comentaba, la directiva ngRepeat. La directiva ngRepeat pues no es más que vendría siendo como una instrucción del ciclo de repetición dentro de listas Angular. Entonces aquí lo que vamos a hacer es nada más simplemente decirle ngRepeat para usuario y usuarios, o sea, para elemento en colección. Y entonces lo que va a hacer Angular en esta parte es generarnos dentro de este ngRepeat, por cada ciclo, por cada repetición que vaya pasando, a cada uno de los usuarios accesible en una variable llamada usuario. Entonces, sabiendo esto de antemano, nosotros podemos hacer este tipo de cuestiones. Podemos hacer usuario.id, usuario.nombre y usuario.nombre. Refrescamos nuestro navegador y ahí aparecen nuestros datos mucho mejor formateados que lo que teníamos anteriormente y únicamente con 4 líneas de código adicionales a lo que ya se tenía para la impresión de nuestros usuarios dentro de la tabla. Aprovechando que tenemos Angular, pues vamos a agregarle la clasecita table a nuestra tabla para que nos formatee un poquito mejor nuestros datos. Ahora, bueno, esto corresponde a lo que es la directiva ngRepeat. Ahora, una vez que estamos mostrando datos, muchas veces es necesario darle formato a estos datos. Vamos a suponer, por ejemplo, este monto, ¿no? Este monto que tenemos, pues asumimos por el contexto que estamos manejando, que se trata de un valor que representa dinero, en este caso. Y pues nuestro primer instinto quizás sea hacer algún tipo de formateo de este tipo, ¿no? Poner el signo de pesitos al inicio y el punto 00 al final, y pues sí funciona para algunos casos, pero en el momento en que tengamos cantidades fraccionarias, pues ya tendríamos que estar haciendo un poquito de operaciones en el lado de la vista para las fracciones que están generando, puntos decimales, etc. En este caso Angular tiene varios filtros que si les llaman los amigos de Angular en esta parte. Tenemos varios filtros para lo que es el formateo de texto. Uno de esos filtros es el filtro currency. La manera en la que Angular aplica filtros sobre alguna expresión es simplemente, se tiene la expresión, posterior a la expresión se tiene el carácter pipe, y después del pipe el nombre del filtro que nosotros estemos invocando en este momento, que en este caso es el filtro currency. Si nosotros refrescamos, ya vemos que la información aparece formateada con toda la parte, como esperaríamos formateado cualquier dato en formato de dinero. Angular ya viene por default, out of the box, como les
suelen decir, con varios filtros de formateo de datos. Viene para formateo de currency, como acabamos de ver, viene con filtros para documentos, para fechas, para imprimir en formato JSON y muchas otras cosas. Si estos filtros no nos son suficientes, Angular nos permite sin ningún problema nosotros generar nuestros propios filtros e invocarlos directamente en nuestras vistas. Entonces, suponiendo que yo generara un filtro llamado mi filtro, pues yo puedo codificarlo por algún lado y simplemente con la misma sintaxis de separación de pipe puedo incluir mi propio filtro para, no sé, impresiones porcentuales, bueno, etcétera. Ya, pues como programadores se les ocurrirán otras ideas de filtros para esta cuestión. Muy bien. Ahora, una cuestión también un tanto común aquí en la parte de manejo de listas, en la parte de interfaces propiamente, pues es la parte de retroalimentación al usuario. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer, queremos tener un mensaje que nos diga, no sé, por ejemplo, existen 3 usuarios en el sistema, ¿correcto? Nuestro primer impulso sería quizás poner aquí mi colección de usuarios, exactamente, y pues que me imprima la longitud, ¿no? Y esto pues no va a tener ningún problema, va a funcionar. Ahí existen 3 usuarios en el sistema. Pero ¿qué pasa cuando mi conjunto de datos cambia de longitud? El número se refresca, pero empezamos a tener problemas de formateo de datos. En este caso la pluralización es la que se nos pone en el medio. Existen usuarios en el sistema, pues no es muy legible para nuestro usuario final. Entonces, en este caso, Angular también nos permite por medio de una directiva, hacer la pluralización de datos dentro de nuestra aplicación. Lo que podemos hacer ahorita es, vamos a borrar esta información que nosotros tenemos acá. Angular nos permite por medio de la directiva ngPluralize hacer este manejo de pluralizaciones, al grado de poder decir, vamos a pluralizar cuando tengamos 3 usuarios con una palabra, cuando tengamos 2 usuarios con otra palabra, cuando tengamos un usuario, la palabra en singular, cuando tengamos un cero, un texto completamente diferente, y cubrir el resto de los casos adicionales con un texto por default. Vamos a hacer este formateo de datos. Lo que primero necesitamos es la directiva ngPluralize, y en este caso, porque estamos ocupando Hamlet, necesitamos mandarle el valor de true, porque pues en este caso estamos manejando llave valor. Si simplemente pusiéramos ngPluralize, estaríamos rompiendo la sintaxis de llave valor, nos marcaría un error de sintaxis, quizás no muy descriptivo, y pues terminaríamos jalando los pelos preguntándonos por qué no funciona esta parte. Entonces, bueno, por eso es que tenemos que mandar el true en algunas directivas, como en este caso el ngPluralize. Posteriormente el ngPluralize requiere de un par de atributos dentro de nuestro elemento, dentro de nuestro tag, para poder trabajar en conjunto. El primer atributo es el atributo count, que es propiamente la expresión sobre la cual vamos a estar evaluando el conteo, en este caso el conteo de usuarios. Entonces el count lo asociamos directamente con usuarios.log. Y por último, un atributo when. Ese atributo when también va a recibir una expresión, que esa expresión debe de devolver un objeto, donde la llave sea el número, la cantidad que estamos evaluando en este momento, producto de el count que tenemos en el atributo anterior, y como valor el texto a desplegar. Entonces, en este caso podemos desplegar no existen usuarios. Cometí un error ahí de 0 podemos decirle que en el caso 1 imprima solo existe un usuario. Otra vez cometí el mismo error, maldita costumbre. Y podemos decirle que en cualquier otro caso, con la llave other,
indicarle el texto para cualquier otro caso, escapando particularmente el número, el count que tenemos en ese momento con apertura y cierre de llave y el resto de nuestro texto. Refrescamos y ahí aparece 3 usuarios disponibles. Si yo voy a mi controlador y elimino un par de usuarios, aparece el texto de solo existe un usuario, y si yo no tuviera ningún elemento, me va a decir no existen usuarios. Todo está funcionando de manera correcta. La pluralización funciona de manera correcta. Ahora, tenemos el mismo escenario que mencionábamos en un inicio. La idea de tener separación de código, la idea de tener un MVC, o bueno, en este caso una variación del MV asterisco que le llaman, dentro de nuestra aplicación, pues nos ayuda a no tener que insertar tanto código en nuestra parte de vista. Entonces, en este caso, aprovechando que estamos dentro de un controlador y que tenemos acceso a ese scope, bien podemos llevarnos toda esta información, insertarla directo en nuestro controlador y vamos a llamarle, por ejemplo, pluraliza. Podemos darle quizás un poquito de formato al texto. Sí. Y así, ahí está. Un poquito más legible esta parte. Y lo único que tendríamos que hacer de cambio acá sería mandar la expresión, en este caso es una variable de nuestro scope. Simplemente refactorizamos la pluralización al controlador donde pues, es un mejor lugar donde pueda vivir este fragmento de código, y eso debe seguir funcionando. Aquí tenemos a nuestros 3 usuarios disponibles. Muy bien. Ahora, esto en cuanto a pluralización. Ahora, Angular también nos permite dar formateo no únicamente a texto o valores, sino también nos permite generar formateo directamente sobre estilos y sobre clases dentro de nuestro DOM. Vamos a pensar en un ejemplo ahorita. Estamos manejando montos dentro de nuestra aplicación, entonces nos gustaría, no sé, que cuando un monto disminuya, o bueno, sea menor a cierto tope, a cierta cantidad que nosotros fijemos como tope, pues muestre el contenido quizás en texto rojo, ¿no? Por ejemplo. Esto lo podemos hacer también de una manera bastante sencilla, por medio de la directiva ngClass. En este caso la directiva ngClass, como podrán suponer, recibe una expresión. Esta expresión debe de devolver también un JSON donde la llave va a ser la clase que nosotros vamos a incrustar dentro de este tag, en este caso desde TD que estamos rendereando en este momento, y como valor nuestra condición. En este caso vamos a decir arbitrariamente, no sé, un valor de 20. De esta manera, la directiva lo que hace es lo siguiente: ngClass va a comportarse de esta forma. Si esta condición se cumple, va a insertar una clase con el mismo nombre de la llave. Entonces, en este caso, va a generar celdas de tabla con la clase red únicamente para usuarios cuyo monto sea menor a 20. Para que se vea de manera rápida, pues vamos aquí a hacer algo bastante sencillo acá. Simplemente vamos a generar una pequeña regla de CSS, que sea las celdas de la clase red van a tener un color F0000. Si nosotros refrescamos nuestro navegador, aquí lo vemos, ya está en el formateo de datos directamente poniéndole la clase que nosotros agregamos ahorita desde nuestro
archivo de CSS, y aquí está. La directiva ngClass, esa se mantiene ahí, se permanece ahí porque pues, se requiere en cada ciclo de procesamiento que haga Angular, pero al finalizar cada ciclo de procesamiento lo que va a hacer es agregar o eliminar, en este caso, esta clase red, dependiendo de los datos que tengamos dentro de nuestro objeto. Yo le puse negativo y lo cerró entre paréntesis, el filtro de currency. ¿Ah, sí? Ajá. Ah, mira qué bien. ¿Le ponen negativo? Ajá. Cálpela ahí en las notas. A ver, vamos a hacer la prueba aquí como dice el compañero Hermes. Vamos a ponerle menos 28. Ajá. Ok. Guardamos. Y efectivamente, aparece entre paréntesis que bueno, en hojas de cálculo o ese tipo de aplicaciones es como se muestran los datos negativos. Muy bien, está bastante bien. Honestamente no había probado este tipo de cosas. Muy bien. Y bueno, aquí también tenemos una contraparte de la directiva ngClass. No recomiendo mucho su uso, pero también me he topado con escenarios donde pues, no tenemos muchas otras opciones más que recurrir a esta directiva. En este caso, es posible hacer uso de una directiva llamada ngStyle, que como podrán suponer, aplica un valor de estilo directamente sobre el tag, si se cumple o si no se cumple cierta condición. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer este cambio de color rojo que hicimos anteriormente con clases a estilos, directamente estilos incrustados, tendríamos que hacer lo siguiente. Recibimos una expresión, en este caso, cada uno de los valores la llave es propiamente el nombre del atributo CSS que queremos modificar, y el valor sería la expresión que devuelva el valor del atributo que queremos setear. En este caso, un valor RGB, por ejemplo, estaríamos devolviendo en esta parte. Si yo incrustara aquí directamente el valor FF0000, pues me va a imprimir todos rojos. Pero en este caso, pues vamos a suponer que queremos hacer una expresión. Lo mismo que tenemos. Si el usuario tiene un monto menor a 20, entonces lo que quisiéramos hacer aquí en este caso sería que me muestre claro, las comillas simple, claro, gracias. Y si la expresión no se cumple, que me muestre el texto de manera normal. Luego lo refrescamos. Se sigue comportando exactamente igual a como lo teníamos, con la diferencia de que lo que estamos haciendo ahora es setear directamente el atributo de estilo dentro de mi tag. Como les decía hace rato, y lo repito, no es muy recomendable el uso de esta directiva, pero a veces es necesario tener ese tipo de estilos. Por ejemplo, si tuviéramos, no sé, barras que se están desplegando dentro de un div y que dependiendo si son 2 barras, que cada una tenga un alto de 50-50, si son 4 barras, 25-25, si solo es una barra, que la barra ocupe el 100% del alto. Ahí es donde pues, sí, no tenemos mucha solución más que ocupar la directiva ngStyle. Pero, mientras no sea el caso que nos topemos, recomiendo apegarnos mejor al ngClass. Es más limpio, es más HTML y CSS de lo que está haciendo. Muy bien, ahora vamos a conocer un par más de directivas antes de meternos a manipulación ya directamente de los datos. Ahorita es mera presentación y formateo de datos lo que estamos haciendo. Lo primero que vamos a hacer es utilizar una nueva directiva llamada ngModel. La directiva ngModel lo que va a hacer es generar el bindeo bidireccional de datos. Hasta ahorita lo único que hemos estado haciendo es un bindeo unidireccional de datos, donde los datos se definen en el controlador, en este caso en mi lista de usuarios, y esos datos se despliegan en la vista. Pero pues en una aplicación real no nos sirve un video unidireccional, ¿no? Nos esperaríamos tener un bindeo de datos bidireccional, donde el controlador refleje la información en la vista, y cualquier cambio de información en la vista vía formularios o componentes se refleje directamente en la información que tenemos en nuestro controlador. Esto una de las formas de lograr esto es por medio de la directiva ngModel. Vamos a hacer ahorita una pruebita rápida. Vamos a generar un input de tipo texto, y sobre este input vamos a colgar la directiva ngModel
y vamos a generar un modelo llamado nombre, nada de otro mundo, y únicamente para ver cómo es que la directiva está haciendo el bindeo de datos bidireccional de manera correcta, vamos a generar, vamos a escapar, vamos a hacer una interpolación del resultado de ese modelo nombre. La ventaja de esta directiva en Gmodel es de que si este modelo no existe en el scope en el que estamos actualmente, en este caso en este controlador, lo va a generar. Y si ya existe, va a actualizar su información. Vamos a ver. Refrescamos, aparece un campito de texto aquí. Vamos a escribir el nombre de Carlos. Y si vamos viendo, conforme vamos escribiendo nuestro campo de texto, el lugar donde estábamos haciendo la interpolación del valor se hace en tiempo real. Entonces yo modifico mi campo de texto y la información que se refleja en la vista se actualiza de manera inmediata. Ahora, yo les decía, si no existe, lo creo. Y si ya existe, lo asocia simplemente. Entonces supondríamos que si yo en mi scope tuviera un atributo llamado nombre con el nombre Carlos, yo refresco mi vista y aparece el campo de texto ya con información precargada. Y de la misma forma, yo puedo modificar esa información y se sigue comportando de la misma forma. Este es un ejemplo bastante sencillo de lo que es el bindeo bidireccional de información. Y como lo acabamos de ver ahorita, el controlador definió la variable nombre dentro del scope y esa variable es visible dentro de mi vista. Si mi vista hace una modificación sobre ese atributo, sobre esa variable, automáticamente ese valor se actualiza dentro de mi controlador. Entonces se conoce como bindeo bidireccional de datos. Segunda directiva que nos va a ser bastante útil para ya directamente lo que es la interacción con nuestro usuario, es la directiva ngClick. La directiva ngClick lo único que va a hacer es detectar el evento click sobre cualquier elemento de nuestro DOM, y cuando detecte ese evento va a mandar a llamar, va a ejecutar una expresión que esté definida dentro de nuestro tag. En este caso suelen ser métodos, bueno, se acostumbra que sean métodos que existan dentro del controlador. Vamos a hacer eso. Vamos a generar un link que apunte por medio de la directiva ngClick. Vamos a decirle que ejecute el método saludar. ¿Qué hice? Bastante sencillo, simplemente es una liga que cuando detecte un clic sobre la liga, lo que va a hacer es mandar a llamar al método saludar. Este método obviamente debe de estar definido dentro del scope en el cual estemos en este momento. Entonces, para definir este método, simplemente nos movemos a nuestro controlador, definimos nuestro método saludar, en este caso nuestro método no recibe ningún parámetro, y vamos a hacer algo bastante sencillo. El método saludar lo único que va a hacer es mandar una alerta a nuestro navegador, mandando un mensaje de salud. Si nosotros refrescamos, ahí aparece nuestra liga de saluda, damos clic sobre esa liga y manda el mensaje de alerta saludando a todos. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues bueno, ya podemos empezar a hacer interacciones un poquito más interesantes, sabiendo que podemos detectar acciones de nuestro usuario directamente sobre cualquier elemento del DOM, y que podemos manipular datos que el usuario capture dentro de nuestro DOM a nuestro controlador. Entonces, si se dan cuenta, pues todo esto se presta para empezar a generar información. Vamos a hacer eso.
vamos a generar un formulario de captura para no solo tener esos 3 usuarios que tenemos ahí caracterizados, vamos a proporcionar la habilidad de generar más usuarios dentro de nuestro listado de usuarios. Para eso, lo único que tenemos que hacer es generar un formulario. En este caso, nuestro formulario va a tener no sé, un ID y más input type text, y con lo que acabamos de aprender asociamos ese campo de texto con un modelo. En este caso, para ser un poco más claros, vamos a ocupar un modelo llamado nuevo usuario y .id. Aquí una de las ventajas que tiene la directiva model es que, como lo vimos anteriormente, puede trabajar directamente sobre un objeto, en este caso nuestro objeto que se llamaba nombre, o puede trabajar directamente sobre un atributo de un objeto. Vamos a hacer esto. Vamos a copiar esto y vamos a pegar otro par de etiqueta campo. Este campo va a ser el nombre y el último va a ser moto. Esta estructura sería equivalente a si nosotros tuviéramos algo así definido en nuestro controlador. Lo mismo que mencionábamos anteriormente. ngModel accede sobre la expresión o el objeto que se le esté mandando. Si no existe, lo crea. Si existe, lo actualiza. Entonces, en este caso, al no existir, genera el objeto vacío y posteriormente cada uno de los inputs va a generar el atributo sobre el cual está asociado, terminando de generar el objeto cascadón, en este caso un nuevo usuario, con valores vacíos. Ya tenemos asociado nuestro formulario de captura con atributos particulares de nuestro usuario, y lo único que nos restaría sería generar el botón de Submit. En este caso, el botón de Submit va a hacer uso de ngClick exactamente, invocando a nuestro método crear, enviando el nuevo usuario que queremos crear. Bastante simple. Voy a eliminar la liga de saluda y voy a eliminar el campo de texto, que nada más sirvieron de manera transitoria para explicar un poquito sobre lo que estamos ocupando ahorita, que es el ngModel y el ngClick, desaparecen. Y lo único que restaría para que esto funcione sería que el método crear esté definido dentro de nuestro controlador para que sea accesible al scope. Y vamos a poner la etiqueta al botón. ¿Perdón? Ah, claro. Claro. Guardar. Gracias. Tenemos la etiqueta porque de otra manera va a ser un cuadro gris que va a aparecer en nuestro DOM, que nadie le van a dar ganas de picar. Y lo único que estaríamos haciendo acá sería la creación del usuario. En este caso, todavía no estamos creando el usuario, simplemente queremos verificar que nuestra interacción esté funcionando de manera correcta. Vamos a hacer la prueba. Vamos a poner cositas ahí dentro de nuestro texto y ahí está. Nos está diciendo que efectivamente lo que contiene es un objeto. Muy bien. Vamos ya a hacer la creación propiamente del usuario. Les decía, ahorita lo que estamos haciendo es manejar datos directamente hardcodeados dentro de nuestro controlador para conocer un poquito sobre las interacciones que se pueden realizar con Angular.
Entonces, en este caso vemos que nuestro conjunto de usuarios no es más que un simple arreglo JavaScript. Entonces, en este caso, al ser nuestra colección de usuarios, al comportarse como un simple arreglo JavaScript, lo que podemos hacer es tratarlo como un simple arreglo JavaScript, agregando al final de esta colección al usuario que queremos crear. Entonces, en este caso, un simple scope.usuarios.push usuario debería de ser más que suficiente para realizar esta tarea. Pero por ejemplo, ahí dentro no puedes llamar a usuarios.push, ¿verdad? No, usuarios.push no se puede porque usuarios está directamente generado dentro del scope. Entonces, si yo quisiera Tienes hacer... que poner a fuerza el scope. Sí, claro, forzosamente. Aunque estén en el mismo scope, no importa. De todo modo tienes que poner Sí, tienes que explícitamente poner el scope. Perfecto. Porque de otra forma necesitaríamos tener en una línea anterior algo así, usuarios igual a tal. En ese momento la variable usuarios ya existe, pero como no es el caso, nosotros queremos interactuar directamente con la colección de usuarios que está dentro del scope, pues que tenemos que hacer el scope de usuarios. Existen librerías como híjole, se me fue el nombre de la librería. Bueno, ahorita lo busco rápido, ahorita que se distraigan, busco rápido el nombre de la librería. Una librería que vuelve la sintaxis del controlador Angular un poquito más simple, obviando el uso de cosas como scope, así al estilo como lo hace Rails, por ejemplo, cuando defines, dices, no, esta parte son métodos públicos, y a partir de acá hacia abajo van puros métodos privados, y a partir de acá van puros métodos con este alcance. De esta librería que les comento, te permite hacer exactamente lo mismo. Entonces tú dices por acá, por ejemplo, tú le dices, por aquí va a empezar mi scope, y todo lo que vaya abajo de esta línea, automáticamente son métodos, son cuestiones que van a estar ocupando el scope, y obviamos el uso del servicio de scope en este punto. Pero bueno, como ahorita estamos con las bases, no hay que escandarnos, pero sí, es posible hacer eso para mejorar la legibilidad del código. Regresamos a nuestro navegador, vamos a meter a dar primero es el ID con el nombre, el monto, se lo explicamos guardar. Ahí está nuestro usuario. Ahora, porfa, pone en el 5, modifica el 5, pone 8. ¿Sí es? Sí. Sí, ahorita iba sobre eso, no me preocupes. Ok, bueno, ahorita abordamos el caso que acaba de mencionar Ernest. Vamos aquí a hacer una repetición rápida. Agregamos a Carlos con un monto, y si ven, se refleja en automático y aparece mi nuevo usuario dentro del listado. Y si se dan cuenta, pues sucedieron varias cosas. Actualizó el contador de usuarios, yo no tuve que hacer absolutamente nada. El ngRepeat que está trabajando sobre la colección se actualiza automáticamente rendereando al nuevo usuario que tengo desplegado, y además de eso, el formateo de currency también se ejecuta de manera automática sobre cada uno de los datos que se están mostrando, viejos y nuevos, y el ngClass que habíamos puesto para formateo de clases, para formateo de montos menores a 20, también funciona de manera correcta. Ahora, lo que comentaba Hermes ahorita, vamos a hacer este ejemplo. Hermes comentaba, ¿qué pasa si? Bueno, primero tenemos aquí un detallito de usabilidad que es fácilmente solventable. ¿Qué pasa acá si yo cambio este valor? Automáticamente no me genera un nuevo usuario, sino que, de hecho ni siquiera tengo que apretar el botón guardar, si se dan cuenta. Si yo escribo algo, automáticamente se refleja en esta parte. ¿Y esto por qué está sucediendo? Porque nuestro formulario está todavía asociado al elemento nuevo usuario. Entonces, como bien dices, lo primero que tenemos que hacer es limpiar este formulario una vez que se genere información. Entonces, esto lo hacemos de una manera bastante simple. Como les decía, el framework de Angular trabaja directamente sobre objetos primitivos de JavaScript. Entonces, si nosotros quisiéramos limpiar el formulario, sabemos por la ngModel, por la directiva ngModel, que
Nuestro nuevo usuario está guardado dentro del scope en la variable nuevo usuario. Entonces lo único que tendríamos que hacer para limpiar ese formulario sería reinicializar al objeto nuevo usuario. En este caso lo podríamos mandar a null. Vamos a hacer la prueba. Refrescamos. Tenemos ahí a 3 usuarios. Volvemos a escribir a nuestro nuevo usuario. Guardamos. Y aparece ahí el nuevo usuario. Vamos a agregar otro. Otro monto. Y solucionamos el problema de manera bastante sencilla. Solucionamos los dos problemas que teníamos con una línea de código. Simplemente este hecho de reinicializar el objeto lo que hace es desacoplar la referencia. Si nosotros omitimos esta línea de scope nuevo usuario, lo que está sucediendo es que se queda exactamente, el objeto se queda relacionado y entonces, como lo habíamos visto ahorita hace un momento, tanto el último renglón de mi tabla de usuarios como el objeto que está colgado dentro de mi formulario son exactamente el mismo objeto. Y eso lo podemos ver fácilmente. Si yo escribo algo acá, vemos la magia del bindeo bidireccional de datos y vemos que la información se actualiza directamente sobre el último registro. Entonces, como el modelo, ¿no? Exactamente. Sí, porque es un modelo, al final de cuentas, está asociado al controlador por medio del Equimob. Ahora una duda existencial. Dime. Aquí, en este relajo que estás poniendo, muéstrame el código, por favor. Ahí, en ese método específicamente, estás mandando el parámetro usuario. Lo guardas y lo que realmente estás asignando a nulo es nuevo usuario. Ajá. Digamos, a final de cuentas, tú no necesitas ese parámetro. Podríamos porque hacer eso. Y tú internamente tú conoces a qué método es tu usuario, el nuevo. Entonces lo estás fijando a nulo. Entonces ya no tendría sentido el usuario, sería mejor el scope nuevo usuario, asignarlo hacia a lo salvaje, pues. En efecto. Lo cual no se ve tan bonito, pues, pero... Exactamente. Pero de todos modos estás conociendo cosas de más dentro de ese método que de todos modos ya te hacen innecesario el parámetro. Así es, y de hecho vamos a hacer la prueba. Eso debería seguir funcionando. Yo podría agregar otro elemento y esto va a seguir funcionando como lo acaba de decir específicamente. Sí, lo que pasa es que simplemente para cuestiones de entendimiento fácil, digamos, del taller, opto por mandar la variable, porque luego mucha gente, bueno, o sea, eso pasa luego cuando estamos aprendiendo nuevas tecnologías, de que, oye, pero es que ¿cómo es que no le estás mandando ningún atributo, ¿no? Ningún parámetro? Entonces como que sí, eso luego como que suele meter un poquito de ruido en lo que es la parte del aprendizaje, entonces por lo general opto por meter eso, pero como bien dices, y pues eso denota que hay un entendimiento claro de lo que es el scope. Como bien dijiste, lo tenemos dentro del acceso, dentro del alcance del scope, podemos directamente accederlo dentro del scope. Sí, más que nada porque de todo mundo lo estás haciendo después, ¿no? Claro. O sea, si de todo mundo lo estás haciendo después, no vale, creo que no valdría la pena meter el parámetro. Sí, aquí el detalle también es de que, pues, digamos que venimos de un patrón de diseño MVC como lo es Rails, y sabemos que la única forma de interactuar directamente con nuestro controlador sin que no suceda nada es por medio de una interacción AJAX. Pero eso implica que el usuario hace cosas y se manda una petición get o post a nuestro servidor, el servidor la procesa, y etcétera, etcétera. En este caso, hablando de aplicaciones... todo tiene en tu scope. Exactamente, y hablando de aplicaciones JavaScript del lado del cliente, sabemos que todo se está ejecutando dentro de una misma instancia, y precisamente por este concepto que Rails no tiene del bindeo bidireccional de datos, es que se tienen este tipo de operaciones de acceder directamente a un valor de scope y modificarlo y ver que se refleja en la vista. Entonces sí es ahí como un poco cochino, ¿no? Pero un poquito el cambio de paradigma, digamos, en esa parte. Bien. Bueno, para avanzar un poquito rápido, vamos a brincarnos ahorita la parte de validación de formularios. ¿Les parece? ¿O quieren que lo abordemos? Bueno, puede ser así. Con un submit también se puede, ¿no? Sí, también existe la directiva ng submit, exactamente. Sí, así es.
En este caso la directiva ngClick es un poco más genérica porque, bueno, es flexible, digamos, entre comillas. Podríamos submitear dando clic a una imagen o con un link. A una imagen que no tiene link, como Sí. lo hacen los del SAT. Claro, sí, como lo hace nuestro querido Departamento de Hacienda. Aquí, bueno, la administración tributaria específicamente. Entonces sí, es flexible. Tratemos de no abusar de esa flexibilidad. Porque tú tratas de buscar un link ahí en sus enlaces de descarga y es una imagen con un evento, un clic, que es lo que te hace si no tiene ningún link ni nada. No tiene. Todo No, completamente estandarizado. no tiene ni razón de ser ni progenitora, pero bueno. Muy bien. Bueno, hasta aquí la parte de creación. ¿Todo bien? Ahora, si se dan cuenta, ahorita ya empezamos a trabajar sobre las acciones del CRUD de nuestro usuario. Ya abarcamos la primera acción, que sería la acción de creación. Vamos a abordar la siguiente más fácil, que sería la eliminación de usuarios. La eliminación de usuarios, vamos a hacer aquí un movimiento rápido. Vamos a agregar una columnita de acciones dentro de nuestra tabla. Y esta columna acciones lo que va a tener es una serie de botones conforme vaya avanzando nuestra aplicación. En este caso, nuestra aplicación ahorita nada va a tener una acción por cada uno de los elementos de nuestra tabla de usuarios, que sería la eliminación. Entonces supondríamos que la eliminación la conduciríamos por medio de una liga. Esta liga haría uso de la directiva nuestro nuevo amigo el ngClick, y mandaríamos a eliminar al usuario que tenemos actualmente dentro de este scope del ngRepeat. A diferencia de lo que mencionábamos anteriormente del método new, que estamos accediendo directamente a un elemento que estaría asociado dentro del scope, en este caso nuestra variable nuevo usuario, la directiva ngRepeat lo que hace es generar un scope por cada uno de los elementos que se están iterando. Entonces, no podríamos acceder a nuestro usuario actual porque estamos en un ciclo de iteración. O quizás podríamos decir que si yo accedo directamente sobre usuario, así valiéndome gorro y accediendo a lo directo desde el controlador, estaríamos accediendo al último usuario de la iteración, probablemente. No tengo la certeza de decir esto. O sea, y esto es específicamente la parte de que no tenemos la certeza de cuál de todos estos usuarios iterados es el último que se quedaría dentro del scope. Por lo tanto, tenemos que ocupar directamente la referencia sobre la cual estamos iterando. Entonces, tenemos la directiva ngClick, que va a eliminar al usuario que estoy recibiendo en ese momento, y vamos a agregarle aquí un poquito de crema a esta cosa. Como tenemos Bootstrap cargado dentro de nuestro proyecto, le ponemos el botoncito Danger para eliminar a nuestro usuario, y en este caso lo que haría nuestro botón sería mostrar un texto de eliminar. Vamos a ver, buscamos, ahí está nuestro botoncito eliminar, que no va a hacer absolutamente nada porque pues, no le hemos definido funcionalidad. Entonces vamos a implementar nuestro método eliminar. Lo que hacemos entonces es ¿No te falta el href? no es necesario en este caso porque ya es un botoncito estilizado. Si nosotros ponemos una liga normal, lo pone exactamente, lo pone sin el texto azul y no le pone la manita y todas esas cuestiones. Pero no tengo Bootstrap por eso. Pero en este caso como nosotros sí estamos usando Bootstrap, podemos prescindir de eso, pero sí podemos agregarle el atributo href y no pasa nada. Sigue funcionando. Bueno, sigue no funcionando porque no hemos implementado el método de eliminar. Vamos a implementar entonces el método de eliminar, que recibe un usuario, y entonces lo que hacemos es, como les mencionaba y como les he venido mencionando, nuestra colección de usuarios no es más que un simple arreglo JavaScript. Entonces lo que tendríamos que hacer sería eliminar al usuario que estamos utilizando en este momento de nuestro arreglo JavaScript.
Esto lo hacemos de la siguiente forma. Sobre nuestra colección de usuarios, le preguntamos cuál es el índice del usuario que quiero eliminar y posteriormente, por medio del método splice, es que eliminamos un elemento de un arreglo JavaScript. En este caso, al método splice lo que tenemos que hacer es mandarle primero el índice a partir de donde queremos eliminar y de ahí el número de elementos que queremos eliminar. Si se dan cuenta, pues esta función splice es bastante flexible porque nos permite borrar un elemento o una fracción del arreglo sobre el cual estamos trabajando. En esta ocasión únicamente nos interesa borrar un elemento, que sería el elemento 5, por ejemplo, de nuestro arreglo. Si nosotros refrescamos, damos clic sobre el botón eliminar, desaparecen nuestros usuarios completamente. Obviamente, como tenemos datos precodeados, refrescamos y reviven nuestros usuarios. Y para nuevos usuarios que nosotros insertemos resistencia, no chingadera. Si nosotros hacemos esta misma operación sobre nuevos usuarios, también funciona, sin problemas. Sino que qué mongo de ven y qué nada, codea tus datos en el controller. Así nunca los perderá. Así es. Muy bien. La otra acción que nos faltaría implementar en esta parte sería la edición de usuarios. Vamos a aprovechar un poquito aquí la funcionalidad que nos proporciona Angular y vamos a hacer una edición inline. Ese tipo de ediciones que tenemos la tabla, picamos el botoncito editar o hacemos algo y nuestra tabla cambia de formato de texto a formato de edición, reemplazando los textos estáticos por campos de texto para actualizar la información. Vamos a hacer esa interacción. Lo primero que tenemos que hacer aquí en esta parte, bueno, el enfoque, la estrategia a seguir en esta parte es ocupar una nueva directiva llamada ngIf. El ngIf lo que va a hacer es, si existe, si se cumple, si la expresión que se está evaluando es verdadera, se muestra, bueno, se renderea propiamente ese elemento, ese tag en el cual esté parado el ngIf. Si la condición no se cumple, ni siquiera estamos diciendo que lo oculta, lo que va a hacer es no generar ese elemento dentro del DOM. Tiene su contraparte, si no quisiéramos hacer esa parte de eliminación de elementos, tiene por su parte el ngShow y el ngHide. Estos dos lo que hacen es mostrar o ocultar algún tag, algún elemento del DOM, si se cumple o no se cumple cierta condición. Pero a diferencia de el ngShow y el ngHide, el ngIf completamente va a desaparecer o reinsertar elementos en el DOM si es que se cumple o no se cumple la condición. Para eso necesitamos hacer aquí un movimiento rápido. Únicamente es nuestra directiva ngRepeat, la tenemos que mover al body, para que de esta forma nosotros podamos decir, si se cumple una condición, muestra el renglón en formato texto, y si se cumple otra condición, muestra el renglón de la tabla, pero en formato edición. Vamos a hacer eso. Para esto vamos a ocupar un enfoque de objeto activo, donde el objeto activo sería propiamente el objeto que queremos editar en un momento dado. Entonces yo marco un objeto como activo, entonces ese objeto activo cambia su forma de despliegue de texto a campos de captura. Y será ngIf y nuestra condición, que sería la siguiente. Si nuestro usuario es el usuario, no es el usuario activo, inicializarlo en 1, porque muchas veces sí como que saca de onda de que datos no estén definidos en el controlador y aparezcan mágicamente dentro de la aplicación. Entonces por claridad pues conviene, si yo voy a hacer uso de un objeto activo, ese objeto activo pues lo defino en el controlador, aunque sea nada más por mera claridad y por la salud mental de nuestros compañeros de equipo.
Entonces, bueno, si tenemos esa condición, si no se cumple esa condición, Eso está sobre, ¿no? sí, ciertamente. Si tenemos esta condición, si no es el usuario activo, va a mostrar en modo texto. Si no lo refrescamos, debería seguirse comportando exactamente igual a como lo ha venido haciendo. Y ahora viene la parte interesante. Ponemos un ngIf con el opuesto de la, ¿cómo se llama? De la condición que teníamos arriba para que sean excluyentes. Y ahora sí tenemos lo que nosotros estaríamos esperando. Si es activo, muestra esto, y si es inactivo, muestra esto otro. ¿Qué es lo que queremos que sea esto otro? Un campo de texto. Un campo de texto, efectivamente. Texto. Pone de placeholder su valor anterior. Exactamente, eso lo va a hacer gracias a Model. ngModel, exactamente. Si no fuera ngModel, sí va a mostrar campos de texto, pero pues, al no estar asociado con ningún modelo, pues no le va a hacer absolutamente nada. Entonces lo que hacemos acá es ngModel, usuario, punto, ID. Bueno, que creo que hablando de un caso real no sería bueno que modifiquen el ID, ¿no? Entonces el ID lo podemos seguir extrapolando. Y ahí tenemos nombre. Por último, ya no necesitamos esta clase, mi clase. Y monto. Muy bien. Ahí está. Y vamos a poner un último TD para que no se deshaga nuestra tabla. Y vamos a refrescar. Obviamente no tenemos ningún mecanismo para activar usuarios. Exactamente. Entonces lo que haríamos acá para hacer esa tarea sería otro link, exactamente, con ese botón primary. Y vamos a ponerle que mande a editar. Ahí está. Estamos. Aparece nuestro nuevo botoncito editar. Y ahorita lo único que tendríamos que hacer entonces sería implementar el método editar, que eso lo único que va a hacer es recibir al usuario. Y lo que haríamos sería dentro de nuestro scope, exactamente, asignamos a usuario. Entonces queda scope.activo igual a usuario, y esto lo que va a hacer es automáticamente sobre nuestra variable activo que inicialmente empieza en nulo, asignar al usuario que nosotros queremos marcar como activo. Vamos a refrescar. Vamos a editar. Y ahí está. Vale, Oh, sí, pon otro botón. Muy bien. Si se dan cuenta, lo que hacemos acá entonces en este caso es editamos un usuario, vamos a editar sobre otro, y en ese momento ese usuario se vuelve el activo y cambia. ¿Y cuál sería la última parte? Que para el caso de datos estáticos pues es un efecto placebo. Guardar. Exactamente. Vamos a hacerlo. Por mera completez, por amor a la completez. Vamos a darle el disco. primary. Lo que va a hacer es guardar. No necesitamos el atributo realmente. Y lo que vamos a hacer acá es, y creo que ya aquí los presentes ya se huelen la implementación del método guardar. Punto guardar. No, es más simple todavía. Activo igual a nulo otra vez. Exactamente. Lo único que hacemos es activo, ya no es lo que tenías antes, es nulo. Ese no huele, no. Pues ahorita estamos partiendo como un prototipado, digamos, entonces pues no, realmente este tipo de implementaciones pues son de risa, ¿no? Pero estamos conociendo un poco de las herramientas, las directivas que tenemos a nuestro alcance.
Refrescamos. Vamos a decirle editar. Y este que está menor a 20, ahora vamos a ponerle 21 para que cambie, ¿cómo se llama? La clase ya no lo ponga en rojo. Y si le damos guardar, listo. Ahí está nuestro dato guardado, entre comillas, con toda la actualización. ¿Bien? ¿Todo bien? Bien. Pues si se dan cuenta ahorita con esta simple ventanita que tenemos acá, ya conocimos bastantes directivas del lado de Angular. Y ya tenemos un crucito generado listo para mostrarle a nuestro cliente, a nuestro jefe, cliente o madre, para que se sienta orgullosa de nosotros. Entonces ahora, pues bueno, vamos a suponer ya, mostramos el prototipo, nuestro cliente le gustó, dijo, órale va, voy a poner la lana para que el proyecto se lleve a cabo. Y entonces pues nos topamos con el siguiente punto. Tenemos que interactuar ya con datos reales. Ya estuvo chido de datos estáticos, ¿no? Que mejor que tener datos directamente provenientes de algún recurso, ¿no? Para no tener estos datos aquí insertados. Bueno, sí. Vamos a hacer eso antes de terminar esta sesión. Como les decía hace rato, estamos trabajando sobre un backend Rails. Estamos trabajando con un proyecto Rails, que ahorita únicamente lo que estábamos ocupando era para ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Solapar nuestra flojera de no generar un entorno de trabajo con Geoman y un script grunt que esté compilando nuestros JavaScript, nuestros CoffeeScripts en JavaScript, nuestros hammers en HTML, etcétera, etcétera, que bien podríamos hacer. Pero bueno, hasta ahorita ese era el único papel de nuestro servidor Rails. Middleman también hace eso. Sí, también. Ah, pues sí, mira, sí. En el caso de no querer consumir un backend. Pero ahorita, como si nos quedan unos minutitos todavía, vamos a hacer un pequeño enlace con un backend. Entonces lo que vamos a hacer es, en nuestro servidor Rails, vamos a generar un backend. Aquí con una de las instrucciones favoritas de los que apenas están incursionando en Rails. Es el scaffold. Sigue siendo mi favorito. Vamos a generar un scaffold de usuario que requiera un nombre y un monto. Eso es todo. Ganamos el scaffold. Migramos. Claro. Creamos la base de datos. Dice que ya existe. Ya no va a funcionar porque, tengo un entorno un poquito sucio de trabajo al parecer. Vamos a eliminar la base de datos. La volvemos a crear. Already exists. Pero es la de pruebas, no hay problema. Y de ahí vamos a migrar la base de datos. Y ahí está. Generar usuarios y por arte de magia, gracias a la magia de la televisión, y nosotros accedemos a diagonal usuarios. Tenemos ya el scaffold que Rails nos genera. Vamos a generar un par de usuarios. Juan con un monto de 12. Entonces 120. Y a Pedro con 34. Cerramos. Y ahora, si se dan cuenta, nosotros ahorita pues ya tenemos un par de usuarios generados que Rails se encarga de generar. Obviamente esto no es el objetivo del curso, eso es nada más, como no teníamos datos iniciales, pues en cosa de 3 minutos acabamos de generar registros dentro de nuestra base de datos. Y aquí viene el punto importante. Como sabemos, Rails automáticamente, por cada recurso que nosotros generamos, nos genera una API en formato JSON. Entonces, si nosotros accedemos a diagonal usuarios.json, vamos a tener acceso directamente a una API en formato JSON. Si nosotros hacemos usuarios diagonal y el ID de alguno de los usuarios, la API JSON va a seguir funcionando respondiendo con el usuario actual. Entonces, como podemos suponer, tenemos toda la API completita ocupando una API RESTful, claro está, ocupando todos los idiomas correspondientes, get, post, put, delete, para cada una de las acciones que queremos hacer sobre nuestro CRUD. Entonces,
como podemos ver ahorita en esta parte. Este sería directamente el endpoint que nosotros tendríamos que estar golpeando desde nuestra aplicación Angular para empezar a consumir datos reales, datos que nos provea una API. Vamos a hacer esto. Probablemente ahorita ya pueda cerrar la vista, quizás ya no la necesitemos. Y entonces lo que vamos a hacer ahorita es nuestro scope usuario. Ya no queremos que sea información hardcodeada. Adiós a nuestros usuarios. Y lo que vamos a hacer aquí, sí, no, adiós a nuestra amada persistencia. Lo que necesitamos hacer aquí nosotros es una petición GET a nuestro servidor, a la URL diagonal usuarios.json, para leer todos los usuarios que tengamos ahorita disponibles en nuestro servidor. El problema que tenemos ahorita es el siguiente. Bueno, vamos a hacer esta onda. Aquí. Para realizar esta tarea, requerimos hacer uso del servicio HTTP. El detalle es el siguiente. Nuestro controlador únicamente tiene acceso al servicio scope. Eso se soluciona bastante fácil. Únicamente inyectamos a nuestro controlador el servicio HTTP que ahora queremos usar para interactuar con un backend. Y posteriormente lo que hacemos es, este servicio HTTP dispone de todos los métodos necesarios para interactuar con un backend, como son GET, como es POST, como es PUT, y me parece que el delete. Entonces en este caso tenemos todos los idiomas necesarios para interactuar con nuestro backend, y en esta ocasión lo que vamos a hacer es acceder a HTTP por medio del servicio HTTP al método GET. Este método GET recibe parámetro que es la URL del endpoint que nosotros vamos a estar consumiendo. Guardamos esa información, refrescamos y no funciona. ¿Qué es lo que está pasando acá de este lado? Vamos a ver. El problema es el siguiente. Si nosotros revisamos nuestro inspector, en este caso, si nosotros visualizamos que se está accediendo de manera remota a usuarios.json, al recurso usuarios.json, podemos ver que efectivamente los datos vienen de forma correcta, pero sin embargo no se están desplegando de manera correcta. Y la explicación es la siguiente. Si se dan cuenta, esto que estamos realizando en esta línea es un llamado remoto, pero además de ser un llamado remoto, es un llamado asíncrono. Como la mayoría de cosas en JavaScript son ejecuciones asíncronas, no podemos depender de que esta instrucción se ejecute lo suficientemente rápido. Entonces vamos a suponer, si nosotros dependiéramos de que la instrucción y el consumo de la app se ejecute lo suficientemente rápido, entonces el código se descarga a nuestro navegador y el intérprete de JavaScript de nuestro navegador va ejecutando línea a línea a línea. Cuando llegue la ejecución de esta línea, si para cuando avance a la siguiente instrucción esta no ha respondido todavía, ya chafeamos, porque nuestro ¿cómo se llama? Pues sí, o sea, ya nuestra ejecución ya se adelantó y aquí ya perdimos esta ejecución y nunca va a volver. Entonces, en este caso, JavaScript implementa un mecanismo para solucionar este tipo de cuestiones denominado promesas. Lo que hace este tipo de código, lo que hacen las promesas en este entendido es ejecutar una instrucción remota y asíncrona, dejar que la ejecución del código prosiga, pero al mismo tiempo dejar un callback ahí esperando. Y ese callback que queda esperando es el que va a ejecutarse una vez que la promesa se cumpla. Entonces en este caso es la ejecución de una instrucción que queda en espera de que una promesa se cumpla. No suena a mucha gente que conozco, pero bueno, eso es punto y aparte. A diferencia de la vida real donde no hay que estar haciendo promesas, aquí en JavaScript hay que hacer promesas. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es, este objeto que devuelve, como les estaba explicando hace rato, no es una colección. Este objeto es una promesa. Entonces las promesas, en este caso, responden al método success, y este método success
a ejecutar una función anónima de callback. Básicamente lo que estamos diciendo es, cuando la promesa responda y la respuesta sea afirmativa, entonces ejecuta este código que viene a continuación con esta información, que esta información es la información real que viene de nuestro servidor. Entonces lo único que tendremos que hacer es scope.usuarios igual a nuestro data. Vamos a poner la línea ahí para que no se vea tan controlado el asunto. Refrescamos y reaparecen nuestros usuarios. Y a ver, voy aquí un paréntesis rápido. Si se dan cuenta, de repente nuestros botoncitos empezaron a aparecer con texto gris, y esto es debido a que al momento de generar un scaffold me genera el CSS del scaffold. Entonces lo que podemos hacer como programadores flojos que somos, limpiamos el contenido de ese archivo, refrescamos y volvemos a tener botoncitos con texto blanco. En tu llamada get, en tu método donde haces el llamado get, solamente estás aplicando el suceso. Sí. ¿Qué pasa si tú quieres hacer dos acciones dependiendo de la respuesta que hayas tenido? Por ejemplo, si es suceso, yo lleno los datos; si no, yo te mando alguna otra cosa. Claro, se puede hacer. Sí, la ventaja aquí de las, ¿cómo se llama? De las promesas, es que así como responden al método success, bueno, y para los que están familiarizados con la parte de jQuery, cuando en jQuery hacemos un llamado remoto Ajax, sea por medio del método .ajax o sus shortcuts que son .get, .post, .getScript, y etcétera, etcétera, todas estas nos proporcionan mecanismos para responder a llamadas erróneas y llamadas correctas. Entonces, por su parte, así como está el success, me parece que el que tenemos para llamadas fallidas es el failure, con su respectivo método anónimo de callback y etcétera, etcétera. Pero digamos, tú pones eso y eso hace la llamada de una vez. O sea, cuando va el intérprete, ¿sí?, llega a esa parte, ¿sí?, hace la llamada, ¿sí?, ¿Esto para qué sirven estas? y pone la función anónima, digamos. sí, ¿no? sí. ¿Cómo le haces para ponerle el otro método? Vamos a poner que ahorita quisieras hacer esos dos, que de repente falle. Me parece que es por la cuestión de CoffeeScript, así se pueden ir encadenando, que sería el equivalente a que si nosotros pusiéramos toda la bonita maraña de paréntesis, llaves, puntos y comas, cortesía de JavaScript, que sería algo así, .json y bueno, ¿me entiendes? Porque esta no es Exactamente, sí, Vale. para los que son paréntesis fílico, pues ahí está, ¿no? La sintaxis que se estaría manejando. Entonces, si se dan cuenta, yo no hice ningún cambio ahorita en mi lista. Lo hice con los function, pues, así como dices. Yo no puedes. ¿Cuál que? Sí, tú estás diciendo JavaScript puro y duro. No hay de otro. Ok, entonces, si se dan cuenta, Sí, de otra, mira. Bueno, mira, sí, mira, pero ahorita sí, como mira. si me hubiera dicho cámara, pues ya. Eso, chingada. Ok, Aguas. bueno, lo que estamos haciendo ahorita entonces es, les decía, nuestra vista no tuvimos que modificar absolutamente nada. Y la diferencia es que ahorita ya empezamos a conectar nuestro backend, y ahorita nuestro backend ya empieza a consumir informaciones. Ya nuestro frontend ya empieza por lo menos a leer informaciones remota. Pero nosotros podemos seguir aquí agregando información y sigue comportándose de manera correcta, porque a final de cuentas lo que va a devolver nuestro data sigue siendo un arreglo, un JSON común y corriente. Si nosotros aquí hacemos el console log, y ahí está, un arreglo, dos objetos con atributos extras que le cuelga Angular para hacer su rastreo de datos y tuve data binding, pero aquí está el monto y aquí está el nombre y toda la información que demanda el backend. Entonces, recurso externo o recurso hardcodeado
todo termina convirtiéndose en datos primitivos de JavaScript, y por eso nuestra vista va a poder seguir funcionando de manera correcta. Ahorita el tiempo ya no nos lo permite, pero como podrán suponer, el cambio de datos estáticos a ahorita, si se dan cuenta, lo que tenemos son 27 líneas de código y tenemos un demo funcional, un prototipo funcional para convencer a un cliente o enamorar a alguna chica. Quizás. Una chica rara, yo supongo, si se dedica a hacer por cosas, ¿no? Con solo 27 líneas de CoffeeScript. Si fuera JavaScript, pues quizás aumente a 35, 40 líneas. No sé. Entonces, como podrán suponer ahorita, ya hicimos uso del punto get para leer la información. Hacer el cambio correspondiente para actualizar información no sería tampoco mucho problema. Simplemente lo que podríamos hacer sería directamente sobre nuestro servicio HTTP, accederíamos a post, al método post, sobre usuarios.json, y mandando como segundo parámetro el usuario que queremos crear, que en este caso podría ser el que viene directo del scope. Aquí hay que agregarle una llavecita. Así de simple sería la creación. Pero se tiene que ver lo del los SRF, ahorita vamos sobre esa parte. Si se dan cuenta, lo único que tuve que hacer para escalar mi método crear de datos estáticos a datos reales es agregar la promesa, bueno, agregar el llamado post del servicio HTTP con la barra, porque una cosa es actualizar el backend, pero otra cosa es mantener y actualizar la copia de usuarios, en este caso que tenemos en nuestro frontend. Entonces se sigue manteniendo el comportamiento de agregar un usuario, el nuevo usuario en este caso, al arreglo ¿cómo se llama? Al arreglo de usuarios que ya tenemos en nuestra aplicación. Vamos a ver. Va a pasar aquí algo interesante. Si nosotros refrescamos, mandamos usuario con ID 3. Bueno, aquí va a pasar también algo interesante. No falla. Es muy probable que falle. Bueno, va a fallar por exactamente. Primero aquí vamos bueno, nos estamos ya saliendo un poquito del tema. Vamos a limpiar la consola. Si nosotros submiteamos esta información, vemos que el servidor devuelve con un error de unprocessable entity, y es correcto. Lo que pasa acá en este caso es que Rails está protegiendo el servidor directamente porque no tenemos un token de autenticación, no nos estamos presentando con un token de autenticación, entonces se habilita lo que es la verificación de cross-site reference forgery y evita que la información se actualice. La forma rápida de darle vuelta a esto, porque nos queda un minuto de curso, es desactivar es más en ese error de seguridad. Sí, lo que nosotros es abrimos una bonita puerta trasera dentro de nuestro sistema, y lo que hacemos es agregar un skip for action y el nombre de la acción que queremos omitir. Ahí está. Y con esa línea tenemos un bonito pacto de seguridad. Obviamente esto no debe hacerse por ninguna razón, pero por fines prácticos y por comodidad del expositor lo vamos a hacer. Ahora, como bien decía Iván, es probable que esto falle por una nueva razón, pero ahorita vamos a ver cuál es. Guardamos. Qué bien. Si se dan cuenta, vamos a ver qué pasó en nuestro servidor. Prendería el index y aquí está.
Si se dan cuenta, estamos posteando usuarios.json en formato JSON nuestro nuevo usuario. Y aquí dice que efectivamente insertó en la base de datos al usuario de manera correcta. La razón por la que, como yo pensábamos que esto iba a fallar, es la siguiente. Estamos creando un usuario, pero nuestra aplicacióncita que estaba hardcodeada, le metimos IDs y estamos en el post indicando de qué ID queremos insertar. Pero si se dan cuenta, Rails, en este caso es un paciente inteligente y muy educado, entonces educadamente nos ignora y en ningún momento se tratan de insertar el ID. A ver, ahora, ¿no se va papá? Bueno, El resultado. Inserta otro por. Pero con ID 5 o 6. Ajá. ajá, con un ID 5 por ejemplo, ¿no? Ajá. Sí, va a pasar esto, errors. Con 1. Efectivamente, porque yo estoy insertando el objeto. Exacto, pero el ID te lo deberías marcar nulo si es que no lo. No, yo lo estoy insertando. Ajá. Antes del señor, pues mira, refresco Sí, y ahí está el ID sí, correcto. ahí está el ID correcto. Ahora, No, es que lo que pasa es que no estoy tomando la información. sí, no, lo estás metiendo directo, pero después del suceso tú tomas el nuevo usuario. Exactamente. Que es el que tú llevas en tu formulario. Exactamente. Ujú. Sí, esa es la razón por la cual está sucediendo eso. Pero bueno, si se dan cuenta, ahorita nada más es Un ejemplo, vamos. un ejemplo rápido, exactamente. Y si se dan cuenta, ahorita en cosa de los últimos 10 minutos, ya conectamos el método get para fechear la colección inicial de usuarios y ya integramos el método post para lo que es la creación de nuevos usuarios de manera correcta. Y pues realmente la transición fue casi indolora, nuestras vistas no se vieron afectadas casi igual. En lo más mínimo. Exactamente, insípida. Insabora, sí. Insabora. Claro. Entonces, si se dan cuenta, ahorita fue nada más agregar una línea, agregar 2 líneas y una tabulación, y nuestra aplicación ya puede fechar información del backend y crear nuevos usuarios dentro del backend. Y hay una pequeña vulnerabilidad en Y de paso de piloto una pequeña vulnerabilidad. Ese es un plus nada más. Nada, si quieren ya en otro taller ya nos podemos enfocar en lo que es directamente integración con Rails, y ya hablando de precisamente cuestiones de seguridad como ese token de autenticación FRF, cómo autenticarnos con un propio token de autenticación, por ejemplo, y también lo que es la compatibilidad con Turbolink, que muchas veces Turbolink suele ser un modelo, o sea, una aplicación Rails normal, entre comillas, suele ser una ventaja bastante buena porque acelera nuestros tiempos de carga en nuestra aplicación, pero cuando metemos este tipo de monerías de JavaScript del lado del cliente, suele ser contraproducente porque pues prácticamente tira toda nuestra aplicación. Entonces, si quieren en otro tallercito podemos abarcar ese tipo de cuestiones, pero pues ahorita pues ya está casi listo, y si gustan se les queda de tarea implementar la eliminación por medio de delete, e implementar el método guardar por medio de HTTP put. No es put, el idioma que se ocupa para actualizaciones es put. Entonces el cambio es exactamente o patch, pero en este caso HTTP, el servicio HTTP tiene implementado el método put. Pues bueno, pues por mi parte sería todo. Yo espero que esta información les sea útil. Asumo que este video se va a subir a WordPress. De ser así, pues comenten, compartan. Bien, está chido. Pues bueno, Gracias.